Padre, honra, gloria, misericordia y alabanza sigan siendo a ti hoy por los siglos de los siglos. Nuevamente entramos ante el trono de tu gracia, Padre, para que tú seas, oh Señor, el que le hable a tu pueblo en esta tarde. Tú a través de tu Espíritu, para que ilumines tu palabra, llegues al corazón de cada uno de mis hermanos, a su mente, y podamos nosotros ver cuál es tu voluntad en esta tarde para cada uno de nosotros y poner por obra lo que nos has dicho. Rogamos que sea el que nos ilumina tu palabra, el que pone en el corazón tanto el querer como el hacer. No que nos llenemos de solamente el conocimiento de ella, sino también el aplicarla en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta sociedad moderna, si hay algo que el hombre reclama no tener, que el hombre reclama no tener, eso es tiempo. Es tiempo. Nos sumergimos en muchas actividades a través de todo el día, desde las más importantes hasta las más triviales, pero lo cierto es que al final del día muchas veces nosotros quisiéramos tener al menos una hora más en el reloj. El tiempo es vital para nosotros y necesitamos tiempo para aprender a hacer algunos oficios, por ejemplo. En las universidades, las carreras universitarias son de 5 o 6 años para aprenderlas. Las técnicas son de 3 años aproximadamente. Necesitamos tiempo para aprender un deporte, no en un mes o en 2 meses o en un año agarras una maestría deportiva para poder jugar. Necesitas años de práctica. Necesitamos tiempo para aprendernos a memorizar versículos bíblicos. Por lo menos yo no me lo aprendo simplemente en un día. Hay personas que tienen mente fotográfica, visión fotográfica. Ven un texto y ¡pum!, se le graba rápido en la mente. No, yo no soy así. Yo tengo que leerlo, decirlo, escribirlo, escucharlo. Entonces se me memoriza. Se necesita tiempo para eso. Se necesita mucho tiempo para tonificar los músculos, para tener ese cuerpo de Sylvester Stallone, de Steven Seagal, el que hablábamos hace un rato, para tener el tiempo el cuerpo de estos fisiculturistas que salen en la televisión. Se necesita tiempo para ir al gimnasio y trabajar eso. Esos cuerpos no se desarrollan en un día, en una tarde. Se necesita tiempo para amar, para dedicarle tiempo a tu pareja, dedicarle tiempo a tus hijos, dedicarle tiempo a los amigos, a la familia. Todo requiere de tiempo, se requiere de tiempo para nosotros poder desarrollar una relación también con Dios. Se necesita de tiempo. Es imposible crecer espiritualmente si no le dedicamos tiempo a Dios. Es imposible que nosotros desarrollemos el hábito, por ejemplo, de orar si no dedicamos tiempo a la oración. Es imposible. No podemos llamar a Dios nuestro Señor, no podemos llamar a Dios nuestro dueño, nuestro esposo. Dicen que Cristo, dice la Biblia, es el esposo de la iglesia, ¿cierto? No podemos llamar a Dios nuestro esposo, nuestro amigo, si no le dedicamos tiempo. Es imposible. La semana pasada nosotros comenzamos con una corta serie de mensajes y lo que hicimos es hablar sobre el día de reposo. Comenzamos desde su origen y dijimos que ese día, el día de reposo, no comienza en Éxodo 20, recuerda donde están los 10 mandamientos, sino que al terminar el 6º día de toda la creación, cuando Dios creó todo en 6 días, el 7º día reposó y Dios instituyó entonces en ese día el día de reposo. En Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios ese día, esa porción de tiempo, ese 7º día, Dios lo bendijo. Y decíamos que cuando Dios bendice algo, lo está capacitando para que eso que Él bendijo cumpla su propósito. Y Él bendijo el día de reposo
para llenarlo del favor de Dios, de su favor y de su gracia. Ese día está investido, decíamos, de un favor especial. Pero no solo eso, sino también que Él santificó y bendijo ese día, versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo apartó, lo dedicó para Él, para el uso de Él. Así que ese día Dios lo apartó para Él. Ese día Dios lo llenó de un favor especial, ese séptimo día. La pregunta que hacíamos la semana pasada, si recuerdan, era ¿para beneficio de quién Dios apartó ese día? ¿Para beneficio de quién Dios bendijo ese día? ¿Era para su propio beneficio? Dios estaba cansado después de haber creado el sol, la luna, los planetas, la tierra, los árboles, los animales, y entonces necesitaba un día para descansar. Claro que no. Vimos que el texto bíblico enseña que Dios no se cansa. Él es omnipotente. Dios no se cansa. Dios entonces apartó una porción del tiempo porque Él necesitaba tiempo para Él. No, porque Dios vive por encima del tiempo. Él creó todas las cosas, hermanos, incluyendo el tiempo, para que tú y yo anduviéramos en el tiempo. Podríamos decir que Dios vive en un eterno presente. Podríamos decir así, que Dios vive en un eterno presente. Ese fue el nombre con que Él se le reveló a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente, que no se apagaba, ¿recuerdan? Y Él comienza, cuando está hablando con Moisés, le revela su nombre. Él le dice: yo soy el que soy. Ve y dile al pueblo de Israel que yo soy fue el que te envió. Yo soy fue el que te envió a rescatarlo y a liberarlo de ese pueblo. Es el verbo ser en el presente del indicativo. Yo soy. No yo era, no yo fui. Lo que quiere decir es que Él no cambia. Yo soy presente. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice más adelante. Dios no cambia para nada. Tú y yo cambiamos. Yo, por ejemplo, yo no soy el mismo de cuando yo tenía 15 años. De cuando tenía 30 y 40. Nosotros vamos a ir cambiando. Algunas personas pierden el pelo, otros se ponen más gorditos, pero no somos los mismos. Pero Dios no. Dios no cambia. Él dice: yo soy presente. En una ocasión estaba Jesucristo discutiendo allí con los fariseos, con los judíos, cuando Él le dijo que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo. ¿Recuerdan ese pasaje? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque no querían escuchar y no entendían a Jesús. Y ellos les reclaman: nosotros no somos hijos de la carne, nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham. Nuestra descendencia, de 2000 años aproximadamente para ese entonces, atrás es Abraham, le estaba diciendo. Y oye la respuesta que Cristo le da: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. Es decir, 2000 años atrás, Abraham se gozó de que él un día iba a ver mi día. Y dice, y lo vio. Y se gozó. ¿Está escuchando? 2000 años atrás. Él se gozó de que iba a ver mi día. Y lo vio y se gozó. Lógicamente, si tú estabas allí, hubiera estado allí, ibas a hacer la misma pregunta que hicieron los fariseos. Dicen los fariseos que preguntaron. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años. Jesús tenía como 32 aproximadamente en esa época. Aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Abraham había muerto para ese entonces, aproximadamente hace unos 2000 años. Dice: todavía tú no llegas ni a 50 años y nos vas a decir a nosotros que viste a Abraham. Oye la respuesta de Cristo en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy, la misma palabra, presente del indicativo. Si tú y yo fuéramos los que íbamos a responder esa pregunta, piensa, le hubiéramos dicho a los judíos: antes que Abraham fuese, antes que Abraham hubiera nacido, ya yo era, pasado, ¿verdad? Si hubiéramos sido tú y yo, antes que Abraham fuese, ya yo había nacido, ya yo estaba. Pero eso no es lo que le responde Jesús. Dice: antes que Abraham fuese,
yo soy presente del indicativo, yo soy. Dios vive en un eterno presente. Él no necesita del tiempo, hermanos, ni para descansar, ni para nada. Así que el día de reposo no lo creó Dios. Ese séptimo día donde Él reposó, ese séptimo día donde Él descansó, no lo creó Dios para su propio beneficio, sino para el beneficio del hombre, para ti y para mí. Para eso lo creó Dios. Dios bendijo y santificó ese día para que el hombre creado a su imagen y semejanza, el hombre cultivara ese ejemplo y también reposara ese sexto día. 6 días de trabajo y un día de descanso, pero no solamente para restaurar las fuerzas físicas, sino también espiritual, para que el hombre desarrollara una relación con Dios. Y para eso se necesita tiempo. Por eso Él separó ese séptimo día. Tanta importancia tiene ese día para nuestro Dios, que cientos de años después que Él separó ese séptimo día, cientos de años después, Dios lo incluyó, este día de reposo, en una serie de mandamientos que Él le da a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios incluye ese día en los 10 mandamientos. Este va a ser nuestro tema de hoy. El día de reposo como un mandamiento. El día de reposo como mandamiento. Y lo primero que vamos a ver es el lugar especial de los 10 mandamientos. El lugar especial de los 10 mandamientos, donde se encuentra el cuarto de esos 10 mandamientos, es el día de reposo. Eso es lo que vamos a ver hoy. El lugar especial de los 10 mandamientos dentro de todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Dentro de todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos ocupan un lugar especial, un lugar relevante para él. En todo el Pentateuco, es decir, en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, en todo el Pentateuco nosotros encontramos, hermanos, leyes civiles y leyes religiosas que Dios le da al pueblo de Israel. Pero estos 10 mandamientos Dios lo coloca de una manera especial. Y es lo que yo quiero que nosotros notemos hoy. Eso es lo que queremos ver. Que los 10 mandamientos ocupan un lugar especial dentro de ese conjunto de leyes. Por lo que nosotros, el cuarto de esos 10 mandamientos es el que estamos viendo, el día de reposo. Pero vamos a ver de manera general que los 10 mandamientos ocupan un lugar especial dentro de todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, la preparación que Dios le mandó al pueblo de Israel para darle esos 10 mandamientos fue una preparación inusual, la preparación inusual que Dios le ordenó al pueblo para recibir los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 19, versículo 10. Éxodo capítulo 19, versículo 10. El capítulo anterior a Éxodo 20. En Éxodo 20 es que nosotros encontramos los 10 mandamientos, ¿cierto? Vamos a leer en el capítulo anterior, previo a esa ordenanza, 19:10. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.
Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Ahora, ¿qué era ese evento tan especial que iba a suceder ese tercer día que se nos narra aquí, que requería toda esta preparación inusual? ¿Qué iba a suceder? Hermano, la entrega de los 10 mandamientos. El pueblo tenía que prepararse 2 días para lo que iba a suceder en el tercer día, es lo que dice ese texto, la entrega del decálogo, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Dios quería demostrarle al pueblo que lo que estaba a punto de ocurrir era único y especial. Y tenían, por lo tanto, que hacer una preparación especial para la entrega de esos 10 mandamientos. En segundo lugar, Dios también acompañó este evento, esa entrega de los 10 mandamientos, con una serie de fenómenos inusuales. Y a mí me gustaría que usted usara su imaginación hoy. Trasládate hoy en tu mente a los pies del monte Sinaí. Intenta en tu imaginación ver y oír y sentir todo lo que el pueblo de Israel sintió en ese momento. Trasládate en tu imaginación. Vamos a seguir leyendo. Ahí en el versículo 16. Estamos en Éxodo 19. Seguimos el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y en otro texto, en Deuteronomio, dice que ese humo y ese fuego llegaba hasta la mitad del cielo. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y el pueblo de Israel entendió, hermanos, perfectamente cómo debían reaccionar a ese fenómeno que estaba ocurriendo. Versículo 18, miren, léelo. Todo el pueblo observaba, cuando Dios le estaba entregando los 10 mandamientos, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos entendieron que ese Dios que estaba entregando esos 10 mandamientos no era cualquier cosa. Era algo especial que estaba sucediendo allí. Pero no solo eso. Dios también comunicó estos mandamientos al pueblo de Israel de una forma inusual, de una forma especial. Miren Éxodo, el capítulo 20, el versículo 1. Versículo 1. 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Más adelante Dios le va a revelar a Moisés, le va a decir: Moisés, escribe todas estas leyes en un libro. Pero los 10 mandamientos fueron pronunciados por la boca de Dios, por la voz de Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba allí escuchó la voz de Dios. Ellos lo oían como un estruendo de bocina. Decían a Moisés: ve tú y dinos lo que está diciendo. Pero ellos escucharon esos 10 mandamientos, lo escucharon expreso de la boca misma de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios. Y esa voz produjo el mismo efecto, según el texto, que los fenómenos naturales que ellos ya habían visto. El pueblo sabía, hermano, que ese que hablaba era digno de ser adorado, digno de ser servido con un temor reverente. En Deuteronomio, capítulo 5, Deuteronomio, capítulo 5, 2 libros más adelante, versículo 4, dice allí Moisés: cara a cara
habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Está hablando Moisés allí. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subisteis al monte. Y mira lo que dice el siguiente. Y ahí es que vienen los 10 mandamientos. Ahí comienzan los 10 mandamientos. Y en el versículo 22, escuchen esto. Ya en el versículo 22, ahí mismo en el capítulo 5. Y en el versículo 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Así dice. Y no añadió más. Cuando terminó Dios ese día de darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dice, no añadió más. No añadió más. Para mí es evidente, hermano, que estos 10 mandamientos, están llamados a tener un lugar especial, un lugar por encima de las otras leyes que Dios le había dado o le estaba dando al pueblo de Israel. Pero todavía hay más. En cuarto lugar, dice allí, Dios puso esas leyes por escrito en una forma inusual. Esos 10 mandamientos, Dios la escribió de una forma inusual. Versículo 22, la segunda parte, dice, no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me la dio, dijo Moisés. Dios mismo, hermano, Dios mismo se encargó de escribir esos 10 mandamientos en una tabla de piedra. Y en Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice que esas tablas fueron escritas con el dedo de Dios, con su propio dedo. Él escribió los 10 mandamientos en esas tablas. No fue que Dios le dijo a Moisés, mira, agarra un cincel y un martillo y ve escribiendo ahí todo lo que yo te voy a dictar. No. Dios las escribió con su propio dedo. Y no solo eso. Escucha lo que dice más adelante. El mismo Dios fue el que cortó las tablas. En Éxodo 32, 16. Éxodo 32, 16. Dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dice que el mismo Dios fue el que cortó esas tablas para escribir allí los 10 mandamientos, y lo escribió con su propio dedo. Él mismo la cortó. No fue Moisés. Él mismo cortó las tablas. Dios ordenó que estas leyes también, hermano, Dios ordenó que esas leyes fueran guardadas en un lugar especial. Dios ordenó que estas leyes fueran guardadas en un lugar especial. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 3. Dice allí, e hice un arca, ahí está hablando Moisés, e hice un arca de madera de acacia. Moisés es el que está hablando. Y labré 2 tablas de piedra como las primeras, porque recuerden que cuando Dios le da los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, y baja Moisés el pueblo, ya el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro, ¿recuerdan? Así que esta segunda tabla, Moisés rompe estas 2 tablas y tiene que hacer 2 tablas nuevas, a diferencia de la primera. Esta sí la hizo y la pulió allí Moisés. Dice ahí en el versículo 3, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió. ¿Quién escribió? Otra vez Dios. Dice, Moisés llevó las tablas que él pulió y la llevó, pero el que escribió fue Dios. Dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová, dice allí. Y volví y descendí del monte y puse las tablas, escucha,
puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Dice Moisés, yo puse esas tablas en el arca que Jehová me mandó que hiciera también. Allí adentro están hasta ahora, yo la puse. ¿Qué arca es esa? El arca del pacto, hermano. El arca del pacto. Dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, que el arca estaba vacía en ese momento. La primera cosa que se le puso dentro al arca fueron esas tablas con los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios. Allí solamente estaba eso, dentro del arca. ¿Y qué era el arca? ¿Recuerdan? Dice, no lo busque, hermano, escúchelo. Dice en Éxodo, capítulo 25, versículo 22, que el arca era el lugar donde Dios se manifestaba para el pueblo de Israel. En la presencia del pueblo de Israel, Dios se manifestaba en esa arca. Era un lugar tan especial, y Dios, hermano, ordenó que colocaran dentro de esa arca los 10 mandamientos labrados en piedra. Pero lo interesante de esto es, escucha esto, lo interesante de eso es que el resto de la ley, los otros mandamientos, no los 10 mandamientos, los otros mandamientos, debían ser colocados al lado del arca y no adentro. Deuteronomio 31, búsquelo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Deuteronomio 31, versículo 24. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, aquí nos está hablando de las otras leyes, ya no está hablando de los 10 mandamientos. Dios le dijo que escribiera unas leyes en un libro. Dice que cuando termina Moisés de escribir estas leyes en un libro, dio órdenes a Moisés. ¿Quién dio la orden a Moisés? Dios. Moisés le ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, escucha, tomad este libro de la ley, donde él había escrito todas las leyes que Dios le dio, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí. ¿A dónde, hermano? Al lado del arca. Y esté allí por testimonio contra ti. Ven, hermanos, cómo los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca y los demás estaban en un libro de la ley, pero estaban fuera del arca, al lado de este. Es evidente que Dios estaba separando un conjunto de leyes del resto de la ley. Es evidente que Dios le estaba dando un lugar privilegiado. Dios le estaba asignando a estas leyes una supremacía sobre las demás leyes. Esta estaba dentro del arca. Estos 10 mandamientos que la sociedad hoy desprecia, y por eso está el mundo como está, son un reflejo del carácter de Dios, hermanos. Son un reflejo del mismo Dios. Constituye un resumen, hermanos, es un resumen de todos los deberes morales. Escucha, todos los deberes morales impuestos por Dios en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, en el mismo momento en que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Todas estas características morales, este resumen de la ley moral, Dios la puso en el corazón del hombre. Lo que yo quiero decir, hermano, con estos 10 mandamientos no comenzaron en el Sinaí, ahí escrito en la tabla. No comenzaron allí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos comenzaron en el mismo momento de la creación del hombre, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y grabó estas leyes morales dentro del corazón del hombre. Allí fueron escritas. Dios las impuso en nuestro corazón y lo hizo, hermano, por amor. Por amor. Los 10 mandamientos son una bendición. El problema, hermano,
no están en los 10 mandamientos. El problema está en el hombre que no puede cumplir los 10 mandamientos. Piensa. Si un padre llega a la casa y ve a su niño jugando con un cuchillo que tiene mucho filo, ¿qué es lo que naturalmente haría un padre cuerdo? Quitarle el cuchillo y prohibirle al niño que no juegue más con el cuchillo, ¿verdad? Bueno, es porque el padre odia al niño y no quiere que el niño se divierta y el niño juegue. ¿Es por eso? ¿O es porque el padre ama al niño y no quiere que el niño se haga daño? Es lo mismo con los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos, repito, comprenden un resumen del conjunto de leyes morales que Dios impuso en el corazón del hombre en el mismo momento que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso da paso a la segunda parte del mensaje, que es la obligación que tiene todo hombre de cumplir esa ley moral de Dios, que es el resumen de los 10 mandamientos. La obligación que tiene todo hombre de cumplir los mandamientos morales de Dios. Ya vimos que los 10 mandamientos ocupan un lugar especial en el conjunto de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Los 10 mandamientos ocupan un lugar especial por encima de los demás. Están dentro del arca donde Dios revela su presencia allí. Pero, ¿qué del resto de la humanidad, hermano? Dios le dio todos estos mandamientos al pueblo de Israel. Pero ¿qué del resto de los hombres? ¿Qué de aquellos pueblos que nunca han tenido la oportunidad de leer la Biblia? Que nunca han tenido la Biblia en sus manos, que no conocen los 10 mandamientos, que ellos nunca han leído Éxodo 20, donde están allí los 10 mandamientos, ni nada que se les parezca, ni un Nuevo Testamento, ni nada. ¿Están ellos, esta es la pregunta, están ellos obligados a obedecer la ley moral de Dios? ¿Oíste? ¿Están ellos, las personas que no conocen de la Biblia, que nunca han escuchado hablar de la Biblia, los indígenas que viven en la selva, están ellos obligados a cumplir la ley moral de Dios? ¿O los no creyentes, los que no conocen a Cristo? No conocen a Cristo. ¿Están ellos obligados a cumplir esta ley moral de Dios? Bueno, esa pregunta la responde Dios a través del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Si me acompaña allí, sobre todo en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Vamos a comenzar con el capítulo número 1. Allí Pablo está tratando el tema de la necesidad universal del Evangelio. Todos necesitamos escuchar el Evangelio como único medio de salvación. Es lo que está hablando Pablo allí. Todas las personas. Romanos 1:14. Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice el apóstol Pablo, lo que está diciendo aquí es que yo tengo la necesidad de ir a predicar el Evangelio a griegos y a no griegos, es decir, a gentiles y a judíos. La palabra de Dios usted va a encontrar que divide a la raza humana en dos, nada más: judíos y gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no son judíos. Y él dice, y lo que está diciendo Pablo aquí, yo tengo la necesidad de ir a predicar el Evangelio tanto a los gentiles como a los judíos. Por eso quiero ir a Roma a predicarle esto. Ahora, ¿por qué, Pablo, tú quieres ir? Vamos a hacerle esa pregunta al texto. ¿Por qué, Pablo, tú quieres ir a predicar el Evangelio a todo el mundo? Él responde, versículo 16, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, dice, al judío primeramente, es decir, a ese grupo de personas de esa raza que Dios le dio la ley allá en el Sinaí, recuerdan los 10 mandamientos, y judío, y también al griego, a aquellos que no son de esa raza, a aquellos que no pertenecen a los judíos. Es necesario que yo les predique el Evangelio porque es para salvación para ellos también. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. ¿Por qué todos los hombres entonces necesitan ser salvos, Pablo? Vamos a seguir preguntando. Dice Pablo, porque todos son culpables delante de Dios. Todos son culpables, incluyendo a aquellos que nunca han leído la Biblia, incluyendo a aquellos que en el Amazonas nunca le han presentado un Nuevo Testamento, aquellos que no conocen el Decálogo, que no conocen esos 10 mandamientos. Todos son culpables, incluyendo a esas personas. Esta es una de las preguntas que me han hecho a mí varias veces durante mi vida como creyente. ¿Y qué pasa con las personas de la selva que nunca han encontrado, nunca se les ha presentado el Evangelio? ¿Serán condenados? Bueno, eso es lo que responde Pablo. Todos son culpables. Versículo 18. Seguimos el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? La verdad que Dios implantó en su corazón, esa ley moral. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, lo invisible de Dios, que es su poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, yo no sé si existe un texto que sea más claro que ese. De modo que no tienen excusa. La creación toda, todo lo que hizo Dios, el sol, la luna, la tierra, los planetas, todo lo hizo con el objetivo expreso de que el hombre reconociera a Dios en esa creación. Es lo que está diciendo Pablo allí. No tienen excusa, no importa que nunca hayan leído la Biblia. Su idolatría es inexcusable, porque al ellos mirar el universo tienen que reconocer que Dios los creó. Y eso ha causado que el hombre se vaya degradando. Vamos hasta el versículo 28 ahí en Romanos, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿viste esa primera parte? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hablando de esos paganos que nunca habían leído la Biblia, a esto se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Ellos entienden, dice Pablo, el juicio de Dios. Dice, sí, ellos saben, no es que ellos no saben, ellos conocen que todo eso que hacen es condenable ante los ojos de Dios. Ellos lo saben, es lo que está diciendo Pablo. Es increíble. Y a pesar de que lo saben, no solo lo hacen, no solo lo practican, sino que se gozan con los demás que lo practican también. Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos hacerle aquí es, ¿cómo saben esos hombres que esas cosas que hacen son condenables si nunca han leído la Biblia? Si no conocen la palabra de Dios. Dice Pablo que todos son culpables. Pero si ellos no tienen la ley moral escrita en un papel, nunca han leído el Nuevo Testamento, nunca han leído la Biblia, ¿cómo ellos conocen que esas cosas son condenables? Dice versículo 12, Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin la ley, escucha, Romanos 2:12. ¿Están conmigo? Romanos 2:12. Porque todos los que sin la ley han pecado, es decir, no tienen ley, ellos nunca han leído la Biblia, pero pecaron, es lo que está diciendo aquí, aunque no tienen ley. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Sin ley también van a morir. No importa que no leyeron la Biblia, no importa que no conocían el Pentateuco. Todos los que bajo la ley han pecado, entonces los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. Está resumiendo ahí, todo el que conoce la ley y todo el que no la conoce, todos son culpables, es lo que está diciendo Pablo allí. Todos son culpables y todos van a ser condenados. Está diciendo que esta gente, hermano, nuevamente, otra vez, que no tienen la Biblia, que nunca han leído el Nuevo Testamento, son culpables y sin embargo ellos no la han leído y pecaron. No la conocen, pero pecaron. Aquí hay un gran problema, ¿verdad? Porque el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, él define el pecado como la infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan allí define que el pecado es la infracción de la ley. Ese es pecado. Pero ¿cómo puede infringir la ley? Esta es la pregunta, Kobe. ¿Cómo puede infringir la ley una persona que no la conoce? ¿Cómo alguien puede romper una ley que no conoce? Esa es la pregunta, el gran problema que se nos presenta allí. Sin embargo, Pablo dice que estas personas han pecado, a pesar de que no tienen un código escrito de la ley moral de Dios, como nosotros lo tenemos en la Biblia. Ellos no la tienen, pero sin embargo, pecaron, dice Pablo. Mira el versículo 14, 2:14. Porque cuando los gentiles, escucha, esta es la razón. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando, escuche, y esto es lo increíble, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. La ley moral de Dios, Dios la puso en el corazón del hombre en el mismo momento que Dios lo creó, dando testimonio, dice allí, su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Ellos no tienen la Biblia, no han leído los 10 mandamientos, pero la ley moral de Dios está escrita en el corazón de ellos y eso es lo que los acusa o los defiende. La ley moral de Dios. Por eso es que son todos culpables. Estos gentiles, dice Pablo, no tienen la Biblia, no conocen la ley y aún así dice que hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza. Hacen los 10 mandamientos. Por ejemplo, no matarás. Todo hombre, aunque no sea creyente, aunque no sea cristiano, saben que matar es malo y se retrae de eso, ¿verdad? Eso está en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Aunque el hombre no tenga Cristo, sabe que cometer adulterio está incorrecto. Va en contra de las leyes de Dios. No robarás. No importa que tú no seas cristiano. Todo hombre sabe que robar es incorrecto, que es condenable. No hace falta ser cristiano para conocer para conocer eso. Ellos por naturaleza, dice Pablo, hacen eso. No necesitan un cartel, no necesitan una Biblia que se le diga, mira, aquí dice no robarás, no matarás. Los incrédulos no tienen en la cocina de su casa, no le pegues con un mazo a tu esposa en la cabeza. O no ahogues a tu niño en la bañadera si lo llevas a un baño. Ellos no tienen esos carteles. Ellos conocen porque está escrito aquí dentro. La ley de Dios está allí. Es lo que nos viene diciendo Pablo. Por naturaleza. Hay cosas, hermano, que nosotros por naturaleza no conocemos. O no sabemos hacer. Por ejemplo, cuando tú y yo nacemos no sabemos leer, no sabemos escribir, no sabemos sumar, multiplicar, dividir. Todo eso nos lo tienen que enseñar en el camino. Vamos aprendiendo. Eso no viene en nosotros de fábrica. Son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Pero hay cosas que nosotros por naturaleza conocemos. Por ejemplo, cuando el niño nace, cuando tú naciste, Kevin, y cuando nació Kobe, apenas salieron, y cuando nació Citico también. Cuando nacieron, cuando se lo dieron a su mamá, lo primero que ustedes hicieron, sin que le dieran un cursillo, Citico, a ti nadie te tuvo que enseñar eso. Sin que te dieran un cursillo, tú rápidamente fuiste para el seno de tu mamá a tomar leche. Cada uno. Eso viene por naturaleza, ¿no? En la barriga no le dieron un cursillo, no le enseñaron un libro, mira, tienes que ir apenas salga, te dan un golpe y tú lloras y cuando te pongan allí en el pecho, tú vas a tomar leche. No. Por naturaleza tú conoces eso. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por naturaleza el hombre tiene esa ley
en el corazón y la conoce. Por eso es que son culpables. Y a la ley que se está refiriendo aquí es a los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque mira cómo sigue diciendo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no hurtes, es decir, que no robes. Tú que predicas que no hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Están los 10 mandamientos. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, no adorarás a dioses ajenos. ¿Lo haces también? Todos somos culpables ante los ojos de Dios. Así concluye Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Ahí cambia, llega al capítulo 3, leemos a partir del versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Te está hablando, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿cómo? Bajo pecado. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo 9. Y mira lo que dice allí en el versículo 9. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bueno, y entonces, ¿los gentiles estamos también bajo la ley? Es lo que está diciendo Pablo allí. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, los gentiles también están bajo la ley, pero ¿bajo la qué ley? La que dice no te vas, tienes que circuncidarte, o la que tienes que guardar el sabbat. No es bajo esa ley. Los gentiles no nos vamos a condenar, no se van a condenar porque no se circunciden. Se van a condenar porque la ley moral de Dios está grabado en su corazón y el hombre no la puede cumplir. Está hablando de la ley moral del hombre, no está hablando de las demás leyes que Dios le dio al pueblo judío. Por eso es que dice, no hay ninguno inocente, todos son culpables. Ese es el gran problema que plantea Pablo aquí. Ese es el gran problema. ¿Cómo el hombre se va a salvar si no puede? Tiene la ley, pero no la puede cumplir. Mira, los judíos tienen la ley escrita y no lo pueden cumplir. Los gentiles tienen la ley en el corazón y no la pueden cumplir. ¿Cómo se van a salvar? Por eso Dios proveyó a su hijo. Por eso Dios mandó a su hijo a sacrificarse. Y en el cuarto mandamiento, hermano, de esa ley moral, porque estamos hablando del día del Señor, ¿cierto? En el cuarto mandamiento de esa ley moral, dice, acuérdate del día de reposo. Está en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa ley, la ley moral, los 10 mandamientos, están escritos en el corazón del hombre. Ahora, debe cumplir todo hombre, esa es la pregunta que hacíamos. ¿Todo hombre debe cumplir con la ley moral de Dios? Sí. Que Dios la puso en el corazón del hombre. Allí la escribió Dios, en el corazón del hombre, para que todos le diéramos gloria a Él. Dios instauró ese día de reposo para ti y para mí, para que desarrolláramos una relación con Dios, una relación con su Hijo, una relación con Cristo. Para eso lo hizo. Ese día de reposo es para Él. Ahora, significa eso, y ahí lo vamos a dejar,
significa eso, que lo único que debemos hacer ese día es venir a la iglesia, que lo único que debemos hacer ese día es orar, significa que lo único que debemos hacer ese día es leer la Biblia. Realmente no. Todos los que estamos en Cristo somos criaturas de Él, somos de Él, y Él actúa, trabaja, se desarrolla en cada uno de nosotros de manera diferente. Así que, como decíamos al principio, si tú deseas glorificar a Dios, cuando salgas de la iglesia, vas a caminar al parque, coger el fresco, mirar la naturaleza y estar allí con tus hijos, estar allí con tus amigos. Y de esa manera tú sientes que estás glorificando a Dios, es gloria a Dios. Si tú sientes que compartir con tu familia es una costumbre que se ha hecho, después de la iglesia vamos y compartimos con la familia y nos sentamos y conversamos y nos abrazamos y nos demostramos el amor los unos a otros. Si eso es lo que, de esa manera tú glorificas a Dios, pues gloria a Dios. Los fariseos son los que han tergiversado el día de reposo, que nada más dicen que nada más el día del Señor, lo único que hay que hacer es estar allí. Y el fariseísmo de hoy también es el que ha tergiversado el día de reposo, el día del Señor. Se pueden hacer otras cosas el día del Señor, pero dentro de los estatutos de Dios. Señor y Padre, honra, gloria, misericordia nuevamente, alabanza, gracias por permitirnos entrar allí al trono de tu gracia y tú mostrarnos todas estas cosas, Señor. Gracias porque ese día especial, Señor, lo preparaste para nosotros. Lo preparaste, oh Padre, para que nosotros desarrolláramos una relación contigo, Señor. No solamente para descansar nuestro cuerpo físico de todas las actividades que hacemos durante los 6 días, durante los días de trabajo de la semana, durante estos días que luchamos fuertemente y combatimos contra el pecado y contra las agonías que hay en este mundo, en esta sociedad, sino también, Señor, para reanimar esas fuerzas espirituales y desarrollar, Señor, ese hábito, Padre, de venir delante de ti y cultivar esa relación contigo. De estudiar tu palabra, de escucharte, de alabarte, de reconocer que tú eres lo más glorioso que ha existido y existe por encima del universo. Señor, tú creaste el tiempo. El tiempo simplemente existe para que nosotros, los humanos, podamos movernos en él. Pero para ti no existe tiempo. Tú vives en un eterno presente. Gracias porque en ese gran amor que tú nos has tenido, dedicaste este día y este tiempo y lo separaste, Señor, lo santificaste para nuestro beneficio. Oh Señor, sea glorificado tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesús en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.